Bien, entonces acá, vamos a dar el examen diagnóstico, vamos a empezar a evaluar las preguntas. ¿Cuál es la complejidad computacional de esta función de acá? Si ustedes pueden ver, ay, no quiero cerrar. Si ustedes pueden ver, esto no lo quita, bueno, si ustedes pueden ver, entonces, ¿qué tiene esto? Pero yo borro. Entonces, ¿esto qué tiene acá? Miren que es igual a 1 y menor que n e igual a i al cuadrado y por 2. Entonces, ¿cómo crece esto? 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y acá tenemos el conteo de ellos. Esta es mi primera iteración. ¿Eso se ve? Así. Segunda iteración, tercera iteración, cuarta iteración. Bueno, vamos a poner iteración 0, ¿sabe? Van bien desde la iteración 0. Yo no me acuerdo cómo deshacer. Creo que era... Vamos a ver cómo era... Ah, sí, ese es deshacer. Bueno, coloquemos iteración 0 para que nos quede bien. Entonces, iteración 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se relacionan esos dos niños ahí? ¿Qué los conecta? Hay una operación matemática que me devuelva el valor que toma ahí al número de iteración. Yo la conozco. Se llama logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 1 es 0. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y así sucesivamente. ¿Estamos ahí? Entonces, esto va a ser en términos de logaritmo. Realmente el conteo de esto va a ser logaritmo en base 2 de n más 1 de los válidos más 1 del de salida. Eso lo habían hecho con Mauricio, ¿cierto? Estos serían los válidos, ¿vale? ¿Por qué coloco más 1 en los válidos? Porque hay un 0, ¿vale? Entonces siempre cuento uno más. Y recuerden que la condición se rompe en algún momento. Entonces tenemos aquí en el de salida. En general, esta es la función. Logaritmo en base 2 de n más 2. Esa es la función que me describe la complejidad computacional de este foro, ¿cierto? Ahora, este interno, ¿cuántas veces se va a hacer? Pues el número de veces válidos. ¿Qué sería? Logaritmo en base 2 de n más 1. Si lo sumamos, ¿qué nos da? 2 veces logaritmo en base 2 de n más 3. Pero aquí, ¿qué es lo importante? El logaritmo. A la larga, como nosotros somos ingenieros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto nos va a dar lo siguiente. Esto nos va a dar una constante c por logaritmo en base 2 de n. ¿Estamos de acuerdo? Para verlo como cota. Entonces, ¿qué cotas son válidas? Teta logaritmo de n, sí. Omega de n cuadrado. Sí, no, ¿por qué? Porque no es omega de n cuadrado. Omega de n cuadrado es una función por n cuadrado, es lo que está arriba. ¿Sí me siguen ahí? Es omega, piso. O sea, logaritmo está por debajo de n cuadrado. Entonces no puede. O sea, omega de n cuadrado es todo lo que esté mayor o igual que n cuadrado, hacia arriba. Entonces, no. O de n. Logaritmo, ¿cómo que no? Sí. Aquí tienen c por n y por aquí está el logaritmo de n. El o es lo que está hacia abajo. ¿Sí me siguen ahí? El omega es piso. O sea, debajo de ese piso que hay, no podemos saber. Y arriba del techo, tampoco. El O es el techo. ¿Puedo estar arriba del techo? No. Bueno, no puedo subir. Y abajo del piso, tampoco. Si mi piso es n cuadrado, no puedo ir más abajo. Y si mi techo es n, pues no puedo ir más arriba de n. ¿Siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa con este señor? C por n. ¿Sí o no? Entonces todo lo que es igual o por debajo. Cualquier función lineal
¿Sí? ¿Se me siguen? Por lo tanto, este es legal. Omega de n. Omega de n. Recuerden, piso. No puedo, si el logaritmo está por debajo, ¿podemos acceder a él? No. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Que no. ¿Me siguen ahí? Acuérdense, el lo es techo. No, ¿yo puedo pasar arriba del techo? No. Si mi techo es n, arriba está n cuadrado, no lo puedo alcanzar. Si mi piso es n, entonces, por ejemplo, el logaritmo constante está por debajo del piso. Yo no puedo traspasar el piso. ¿Listo? Ahí estamos. Recuerden por cotas, cota ajustada, tanto arriba como abajo. Tenemos cota inferior, cota superior. Y cota inferior. Tampoco. Y O de los de n. Sí. Porque el logaritmo está por debajo. Muchachos, esto es, ¿cómo es que dice? Cultura general. Miren, vean. Bueno. Pilas con las definiciones de las cotas. Pilas con las definiciones de las cotas. ¿Sí? Yo decía a todos que hace falta más violencia. ¿Pregunta ahí? ¿Ninguna? Vamos a ver cómo les va en el siguiente. Veamos. A ver, esta es la segunda. ¿Cómo sería la complejidad computacional de este? Pero ahora lo hace por 3. ¿Cómo nos va a dar? Exactamente igual a lo que acaba de hacer. Solamente que en vez de logaritmo base 2, el logaritmo base 3. Omega de 1. Nada, o sea, realmente por lado de la constante, difícil. O de n. Sí, porque n es cota superior. Teta del logaritmo de n. Pues obvio que sí. Recuerden que todos los logaritmos son iguales, porque a la larga pasar de un logaritmo a otro hay que multiplicar por una constante y ya. O de n los de n. Sí. Y omega de n. No. Miren acá. Vamos a ver cómo le fue a mi people. Espere. No, aquí hay un error. Ese no es. No, ese no es. Porque que sea omega de 1 significa que estuviese igual o por debajo. La única que está por debajo de omega de 1 es 1 sobre n. Pero realmente un algoritmo que tenga esa complejidad no existe. O sea, un algoritmo que decrece su complejidad si usted crece la entrada, eso no existe. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado que de pronto le han presentado la cota 1 sobre n? O sea, la cota o 1 sobre n, eso no tiene sentido. Porque realmente, o sea, ¿qué clase de algoritmo va a decrecer el número de pasos si usted incrementa la entrada? Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pero bueno, el instrumento matemáticamente existe. Pero realmente la menor complejidad computacional que nosotros tenemos es omega de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Ah, no, espere. Sí es omega de 1. Claro, porque el piso es 1, es todo lo que está arriba. No, está bien. El piso, o sea, usted no puede estar por debajo del piso. ¿Logaritmo está por debajo del logaritmo? No. ¿Qué me sigue ahí? Omega es piso. O es techo. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, si esto es 1, ¿qué hay por debajo de 1? Nada. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? O sea, prácticamente todos los algoritmos son omega de 1. ¿Por qué? Pues no hay algo peor que la constante, o sea, no es que no es posible. ¿Listo? Ahora, si el profesor le dijo que hay un algoritmo 1 sobre n, me lo presento. ¿Sí? Bueno. Bien. A ver, este es una belleza. ¿Saben qué complejidad tiene ese niño? Vamos a analizarlo. ¿Listo?
Esto tiene un crecimiento, vean, así todo bello. Mira, les muestro. Muchachos, miren y verán. Miren. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué valores toma ahí? Empieza 2. ¿El siguiente cuál es? 2 por 2, 4. 4 por 4. Pues es I por I. O sea, usted coge ese algoritmo y eso es una cosa deliciosa. ¿Qué más? 16 al cuadrado. Luego, 16 al cuadrado y así. Vamos a representarlo. Esto es 2. ¿Esto lo que es? 2 al cuadrado. ¿Esto qué es? 2. Podemos verlo como 2 a la 4. Luego, este sería 2 a la 8. Luego 2 a la 16. Sí, cuando usted le va a exponente se suma. Entonces, cuando usted le va a exponente a otro se suman. Entonces, ¿ahora qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa acá? Ah, no, se multiplican, qué pena. 2 a la A por B elevado a la B es igual a 2A por B. ¿Listo? Se multiplican. Bien. A ver, ¿cómo bajamos eso? Quiero que sean índices. Miren, ¿qué herramienta me sirve para bajar exponentes? El logaritmo. Entonces voy a aplicarle el logaritmo de I. Así con amarillo pasión. De passion fruit. Entonces, logaritmo en base de 2 de 2 da 1. Logaritmo aquí queda 2. Aquí queda 4. Aquí queda 8. Aquí queda 16. ¿A qué se les parece eso? Al anterior. ¿Qué pasa si aplico a eso otra vez logaritmo? ¿Cómo me queda? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? ¿Lo pillan? ¿Lo interiorizan? ¿Lo captan? ¿Lo huelen? ¿Lo sienten? No, eso ya es mejor. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí me entendieron lo que acabé de hacer ahí? Apliqué 2 veces el logaritmo. Usted a la larga cuando esté haciendo conteos, siempre tiene que encontrar la manera de encontrar una secuencia de 0, 1, 2, 3, 4. Eso le cuenta el número de iteraciones. Eso es lo que yo quiero. ¿Estamos ahí? Yo estoy transformando el índice al número de veces que se hace. Y aquí ya puedo contar. Entonces, ¿cuál es la complejidad computacional de esto? De este señor sería logaritmo de ¿qué? De logaritmo de n, tengo el 0, entonces más 1 del de salida. ¿Y cuál sería la complejidad de este señor de acá? ¿Logaritmo de qué? Del logaritmo de n más 1. Y esta a la larga nos da un valor c por logaritmo de n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, eso es teta de n logaritmo de n. Miremos, a ver, ¿recuerdan la del teta? Tiene que ser tanto piso como techo. Yo les hago una pregunta. Esto será, el techo de esto será n logaritmo de n. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cumple o no cumple? O sea, ¿esto está por encima de esto igual? Sí. Ahora, preguntemos, piso, n log de n. ¿Esto está por debajo o igual? No. Porque es logaritmo del logaritmo. O sea, logaritmo lo tienen por acá y logaritmo del logaritmo lo tienen por debajo. Si quieren lo pythonizamos y darán a dar cuenta. ¿Sí me siguen ahí? O sea, logaritmo del logaritmo está por debajo. ¿Sí me siguen ahí? De hecho, esto es análogo a tener n y logaritmo de n, si lo quieren ver así, si hacemos una transformación. ¿Vale? Eso es una analogía. ¿Me siguen ahí? Entonces, esta primera no se cumple. ¿Me siguen ahí? Esta segunda tampoco se cumple, por esa razón. Además, este es n log de n, que está más arriba. ¿Se cumple este bebé? Sí. ¿Este niño? ¿Y este? Tampoco, porque aquí tiene un n. Solo hay una respuesta correcta. Vamos a ver si tenemos razón. Miren. ¿Sí lo pillan ahí? Todo está bien. Pero esto es cultura general de Ada 1.
Eso es como preguntarles por la novela de las 8, de Betty la Fea otra vez. Y les pregunto por lo de la Junta, ustedes lo saben. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Estamos ahí, que parecía cierto consejo de ministros que vi por ahí, pero bueno. Entonces, ¿preguntas? Bien. Siguiente. Vamos a siguiente. Vamos a ver cómo les va. Este ahora es igual a n3 por i. Ah, pero este ya estaba, ¿cierto? Entonces, este queda logaritmo de n. Entonces, pues, este está logaritmo de n. Omega de 1, ¿por qué? 1 es el piso. Todo lo que esté por arriba de 1. O de 1. Es 1 o lo que esté por debajo. Miren la diferencia entre piso y techo. Este es el piso. ¿Qué pasa que sea piso de 1? O sea, es todo lo que está arriba. ¿Sí? Ahora, O de 1. 1 sería nuestro techo. Obviamente 1 está por debajo. Igual. Omega de n al cuadrado. ¿Por qué no es? Porque es todo lo que esté n cuadrado hacia arriba. Y O de n factorial. Sí es. Porque es n factorial y todo lo que está por debajo. Estoy preocupado por las cotas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi people? Y entonces, ¿qué hacemos? Tendría que llevar una máquina del tiempo y decirle, profe, ellos van a fallar en el examen diagnóstico A2, entonces, profe, necesito que intensifique fuertemente el trabajo de nada 1. ¿No? ¿Por qué no? Me dijeron que a ustedes les fue muy bien, que hacían los exámenes, todo. No me dejo llevar. Qué malos chismes, ¿verdad? Listo. ¿Qué funciones tienen una complejidad temporal de ON al cuadrado? De acuerdo ya a la cantaleta que he dado, ¿n los de n entra? Recuerden, funciones que sean iguales o estén por debajo del n cuadrado. Entonces, ¿quién entra? ¿Esta entra? Sí. 2n al cuadrado. Sí, pues es la misma. 3n al cuadrado más 1. ¿N al cubo? No. ¿Logaritmo de n? Sí. ¿Y n al cuadrado? Sí. Vamos a ver si es cierto. ¡Chachán! No, esto no. ¿Por qué? Estoy preocupado. ¿Cuál es su defensa ante esos resultados? ¿Qué pasó con mi gente? Bueno. A ver. Ustedes me dirán. ¿Necesitan otro paro para reponerse? A ver. N los de n. Todo lo que esté por arriba o igual que n los de n. Recuerden que omega es piso. Entonces, n está por debajo o igual que n los de n. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? N los de n está por acá y n está por acá. Me están diciendo piso, o sea, todo lo que esté por arriba. Este es el piso, o sea, este es el piso. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, logaritmo de n. No, porque está por debajo. N al cuadrado. Sí, n factorial también. 2n los de n. Esa es la misma. Y 5. No. Miremos a ver. Estoy preocupado. Que 44, pues bueno, al menos tienen idea de la igualdad. ¿Sí? Bueno, me quedo con ese premio de consolación. A ver, ¿qué funciones tienen complejidad temporal de teta de n al cuadrado? Recuerden que la división de teta de n al cuadrado le dice que sea O de n al cuadrado y un i bien grande de omega de n al cuadrado. Tanto piso como techo. ¿Esta niña entra ahí? Sí. ¿Este nene? No. Porque este nene, ¿cierto? Es omega de n al cuadrado. Pero no es O de n al cuadrado. ¿Por qué omega? Porque está por encima. Pero no es O. ¿Cierto? No puede ser O. Porque O le dice un techo. Y n al cubo está por encima de n al cuadrado.
¿Acuerdan? Do you remember? ¿Recuerdan? Listo. N los de n. Tampoco. 2n al cuadrado menos 5n más 1. Sí. 5n al cuadrado sí. Y logaritmo de n tampoco. Cuando es teta está forzado a hacer el mismo orden. ¿Ya? Porque es tanto piso como techo. ¿Vale? ¿Todo está bien? Entonces, miren los resultados. Lo hemos hecho bien. ¿Sí? Ahora, sigamos. ¿Cuál es la complejidad computacional para acceder a un elemento en una exposición específica de un arreglo? ¿Cuál es la complejidad computacional en un arreglo? Arreglo. Es diferente a lista enlazada. Arreglo. Como estructura de datos. ¿Cuál dicen? Dicen que esta estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Cómo? Específico indexado. Les explico la razón. En la memoria, un arreglo es un bloque. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la posición 0, tenemos la posición 1, tenemos la posición 2 y así sucesivamente. Cuando usted invoca arreglo, ¿esto qué le devuelve a usted? La dirección de ¿qué? Memoria. ¿Qué hace el operador? Cuando usted dice arreglo en 0, ¿cierto? Esto realmente es ARR, por eso es que el curso de ahí puede verse en C++, ARR más la posición por el tamaño. Pongamos que es un arreglo de enteros, 0 por 32. ¿Qué sería ARR en 1? Sería ARR ¿qué? Más 1 por 32, o sea que te ubica aquí. No sé si recuerdan eso es cuando explicaron en A1, pues explicaron lo que es una red. Luego, ¿qué tenemos? ARR en qué? En 2. ¿Cómo sería esto? ARR más 2 por qué? 32. En infraestructuras, cuando paralelicemos, se van a dar cuenta por qué es importante utilizar este direccionamiento de memoria de esta manera. ¿Sí? Va a haber una diferencia muy grande en los performances. Entonces, ¿sí me entendieron ahí? ¿Qué pasa con un arreglo? Cuando usted indexa, usted lo que está haciendo es una operación de suma. Toma la dirección de memoria del arreglo y le suma el índice por el tamaño del tipo de datos. Estoy usando 32 porque estoy suponiendo que son enteros. Si fueran floats, si fueran doubles sería 64. ¿Me siguen ahí? Si fueran shorts, pues sería 8 y así. ¿Estamos de acuerdo? Todo está bien. It is everything fine. ¿Tienen miedo, frío, hambre? ¿Miedo? Vale. Entonces, por eso es que teta de 1. ¿Sí? Porque es que depende, hacer la suma depende del tamaño de la regla. No. En una lista enlazada ya es diferente. Pero aquí en un arreglo es teta de 1. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene el arreglo como estructura de datos? No se puede cambiar de tamaño. Una vez que usted lo define, se quedó así porque es un bloque de memoria. Pero a la hora de moverse es la más eficiente, porque todas las operaciones cuestan teta de 1. ¿Qué operación usted puede hacer en un arreglo? Buscar un valor o cambiar un valor. No puede hacer nada más. Es lo único. Usted solo puede hacer dos operaciones en un arreglo. Un arreglo no se puede eliminar ni insertar datos. Es una estructura estática. ¿Todo está bien? Por eso es que Python no tiene arreglos. ¿Por qué creen que Python no tiene arreglos nativamente? ¿Por qué? Son listas que son enlazadas. ¿Por qué Python nativamente no creen ustedes que no tiene arreglos? Porque es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Cuál es el problema de un lenguaje de tipado dinámico? Pues que yo no sé a la larga que me van a meter ahí. ¿Sí? Yo no puedo estimar el tamaño directamente. Son horrible, pero usted sabe. ¿Sí? Si yo no sé a la larga qué tipo de dato voy a tener, entonces yo no puedo saber la longitud. No puedo reservar memoria de forma eficiente. Esa es una de las cositas que tiene contra Python. Python no es bueno nativamente gestionando memoria. Nativamente. Nos vamos a dar cuenta que la librería en infraestructura, de nuevo promocionando, nos vamos a dar cuenta que la librería NumPy que nos ofrece arreglos realmente son arreglos de C que estamos usando en Python directamente.
Python es una interfaz. No, directamente en NumPy nos ofrece la interfaz AC. Lo que pasa es que Python tiene la capa de C y arriba tiene la capa de Python. NumPy accede directamente a la capa de C. ¿Sí? Entonces eso nos permite utilizar arreglos de C en Python. Por eso es que se usa. ¿Sí? Pero Python, la capa de Python no tiene buen manejo de memoria. O sea, usted Python puede estar enamorado, puede pelearse con eso, puede pelearse con la gente por Python, pues hay que decirlo. Nativamente no tiene el mejor manejo de memoria. ¿Sí? Nativamente, porque hay librerías que resuelven el problema. ¿Listo? Igual Python da plata, así que pues está bien, igual que Java. ¿Preguntas? Feelings, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Están felices ya? Recuerden que está la clase de la felicidad a la 1 de la tarde un jueves. Bueno, miren, ahora sí se puso bueno. Lista enlazada. Enlazada. ¿Cuál es la complejidad computacional de acceder a un elemento, una lista enlazada? ¿Cuál creen que es? ¿Por qué? Recuerdan que una lista enlazada se construye de esta manera. Tenemos lista enlazada simple, lista de doble enlazada. ¿Qué pasa? La lista enlazada realmente son segmentos de memoria, donde usted va a tener en cada campo el valor almacenado y el valor siguiente de la siguiente posición. Entonces, si yo quiero el valor que está aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ingresar primero aquí, ¿cierto? Señor, ¿usted es la posición número 4? No, siga. Señor, ¿usted es la posición número 3, perdón? No, siga. Señor, ¿usted es la posición número 3? No, siga. Señor, ¿usted es la posición número 3? Sí, listo, le doy mi valor. Tiene que recorrer todos los anteriores. Eso tiene una complejidad computacional en caso promedio, no lo dije ahí, de teta de n. Cuando yo no digo caso, es caso promedio. ¿Listo? Cuando no se especifica caso, es caso promedio. Caso promedio se asume la mitad del arreglo, n medios. Ese es n. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué utilizábamos una lista enlazada entonces? Si los arreglos nos ofrecen mejor performance. ¿Por qué? Porque puede crecer y decrecer. Esa es la principal diferencia entre array. ¿Conocen a estos dos señores? ArrayList y LinkedIn. ¿Conocen a esos dos niños? ¿Cuál es la diferencia entre los dos niños? Ambos son dinámicos, pero ArrayList tiene una cosita muy interesante. ¿Qué creen que debería yo utilizar un ArrayList o qué creen que yo debería utilizar un LinkedIn? ¿O los utilizan porque sí? ArrayList internamente es un arreglo. Ahora, usted cuando lo crece o lo decrece, el arreglo se reconstruye, lo que es costoso. Entonces yo no quería hacer mucho en un ArrayList, que no debería hacer tanto. Insertar y eliminar, ¿cierto? No, porque el performance, bueno, yo no sé si ustedes en nada uno se hizo la comparación de los tiempos. ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a eliminar o insertar un ArrayList, él internamente tiene que reconstruir el arreglo, o sea, tiene que pasar al otro segmento de memoria. Y eso pues toma tiempo. Entonces la inserción es costosa, ¿sí? ¿Qué pasa con el linked list? La inserción es barata, porque usted tiene la posición del último, pues métalo ahí, ya. Pero ¿cuál es la ganancia con el linked list? Perdón, ¿cuál es el pero con el linked list? El acceso. ¿Por qué? Pues porque tiene esta estructura. ¿Sí lo ven ahí? Esto tiene esta estructura. En cambio, esto tiene la estructura de arreglo. Entonces, mucho más rápido de acceder. ¿Vale? ¿Para qué usar uno o el otro? Depende del contexto. ArrayList es bueno cuando usted tiene arreglos que no crecen o decrecen mucho y necesita más que todo buscar. Y LinkedIn es muy bueno cuando usted necesita arreglos que están cambiando mucho. ¿Me siguen ahí? Entonces ya saben para no utilizar eso sin pensar en Java. Debo rescatar que Java es uno de los mejores lenguajes que en términos de estructuras de datos. Están muy, muy bien hechos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a hacer esta última pregunta y los dejo salir a recreo. Entonces, tablas hash.
Factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? ¿Cómo que no? Estoy anodado. ¿Cuál es el factor de carga? ¿Se acuerdan de una buena función hash? ¿Ah? Acuérdense de la estructura de una función. Muchachos, estoy sorprendido. A ver, recuerden que la tablita hash, pues tiene, básicamente se construye a través de un arreglo. 0, 1, 2, 3, hasta el tamaño. ¿Sí o no? Entonces, una función me toma la key y me devuelve una ¿qué? Posición. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una suposición. Esa posición pertenece a una distribución uniforme entre 0 y m, que es el tamaño de la tabla. ¿Qué significa eso? Que nos va a distribuir uniformemente los datos. Es decir, que cada slot tiene la misma oportunidad de recibir datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el factor de carga en ese caso se va a colocar como el número de elementos dividido el número de slots. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, usted tiene 10 slots, 10 posiciones, y tiene 100 elementos. ¿Cuál sería el factor de carga? 10. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente en cada uno de los elementos hay 10. O sea, están uniformemente distribuidos. Si usted tiene 10, haz de cuenta que usted tiene un cajonero de 10 y tiene 100 medias. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de distribuirla? 10 medias en cada uno. Eso es una buena tabla hash, una buena función hash. Deben haber visto método de la multiplicación y método de la división. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerden cómo se solucionan las colisiones por encadenamiento? Aquí hay un 5, ¿cierto? Y ¡pum! Metí un 7. Uy, ¿ahí qué hago? ¿Lo borro? ¿Lo mato? Digo que hubo un fallo. Renuncio a la programación. Lo que uno hace es construir una lista enlazada. La lista enlazada interna, si la función hash es buena, tiene tamaño alfa. O sea, el factor de carga. ¿Sí? Porque si usted tiene 100 elementos y usted dice que probabilísticamente hay 10 en cada uno, pues las listas enlazadas deben tener tamaño 10. ¿Sí? En promedio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que cuando usted busca un elemento tiene que encontrar aquí la posición y luego buscar dentro de la lista enlazada, que tiene tamaño alfa. Por ende, ¿cuál es la complejidad computacional? Pero una pregunta, ¿ahí la repartición, digamos, al insertar nuevos datos sería uniformemente o así? Es una suposición. O sea, con un buen hash, yo estoy haciendo la suposición de hash uniforme. Eso hay que suponerlo. ¿Sí? Ahora, que en la realidad pase, pues ya depende, pero debería pasar en el caso promedio. Depende de los datos, pero en el caso promedio te va a pasar eso. ¿Sí? Van a haber casos donde no se cumpla, pero en promedio se te va a cumplir. Entonces es suficiente. Entonces yo voy a buscar una niña, H de K, ¿cierto? Primer paso, localizar la llave. Pues si lo hacemos por el método de la división, K módulo M, ¿cuánto me cuesta eso? Esto cuesta 1, ¿no? Pues es una operación matemática de esas baratas que ven por ahí. ¿Sí? Eso cuesta 1. ¿Y luego qué tengo que hacer? Pues buscar. ¿Sí me ven ahí? Primero calculo la llave, eso vale 1. Y luego busco en la lista enlazada. ¿Cuánto me cuesta eso? Alfa. Entonces, ¿cuál es? 1, que es de buscar. Recuerden que la función hash toma la llave y calcula la posición. Eso es una operación matemática. Que estamos usando método de la división. Pues aquí está. Método de la multiplicación. Pues ese es sencillo. K por A. Creo que era M módulo 1. Bueno, era una operación, algo con módulo 1. Creo que era K por A, que es una constante. Creo que era módulo 1. Creo que era algo así. En fin. No. K por M módulo 1. Ya me acordé. No sé si acuerdan de eso. K por A módulo 1. O sea, sería K por M y esto módulo 1. ¿No me acuerdan de eso? Pero fue el semestre pasado. ¿Qué pasa con ADA 1? Hizo falta más violencia. Pero yo creo que sí, eso fue como parte
Eso, la culpa es del padre. Listo. Listo. Entonces, ¿ya saben por qué es 1 más alfa? 1, buscar la llave. Es una operación matemática barata, de esas que ustedes ven por ahí. Vale 1. Y el alfa, pues el tamaño de la lista enlazada en promedio. Promedio. ¿Sí? ¿Todo está bien? Entonces, a ver qué colocaron los muchachos. ¿Cómo que logaritmo de n? No me acuerdo de eso. Logaritmo de n, pero ¿qué carajos? No, un árbol. ¿Eso qué? ¿Se pensaron un árbol binario con que cada nodo es una tabla hash o qué? Estaría bueno. O sea, cogieron los árboles binarios y los juntaron con las tablas hash. Eso es como juntar punqueros con hemos. ¿Sí? Ustedes saben que al final el árbol termina matando la tabla. ¿Sí? Bien. Son las y 41, entonces, pues ya saben.